El 12 de junio de 1990, el primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia adoptó la Declaración de Soberanía Estatal, proclamando la primacía de los actos legislativos de la República sobre los de la Unión Soviética. Este documento fue un paso crucial en el camino de Rusia para salir de la Unión Soviética en 1992. El presidente Boris Yeltsin instituyó en este día una festividad llamada Día de la Adopción de la Declaración de Soberanía Estatal de Rusia. Para muchos rusos se percibía como el Día de la Independencia, al igual que en otros países soberanos tras la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, en 1997, Yeltsin propuso renombrar la festividad como el Día de Rusia. La motivación política detrás de esta decisión era clara. Para entonces, en el Kremlin y la Duma estatal se había formado una tendencia hacia la reformulación de la ideología estatal. En lugar de enfocarse en la ruptura con el pasado y la separación de la Unión Soviética, el gobierno buscaba enfatizar la continuidad y el vínculo inquebrantable con la historia milenaria del imperio. Somos inseparables de nuestra patria, de su historia de siglos y de sus raíces espirituales. Y ese vínculo inquebrantable entre épocas y acontecimientos, la continuidad de las generaciones, es nuestro patrimonio invaluable. Apoyándonos en la experiencia del pasado, vemos con mayor claridad los horizontes del futuro. Nos fijamos las metas más ambiciosas y sabemos que sin duda resolveremos todas las tareas que tenemos por delante. La garantía de ello es nuestra fe común en Rusia. Si buscamos el inicio de la base ideológica de la Rusia moderna de Putin, probablemente esos acontecimientos sean un excelente punto de referencia temporal que indica que, desde ese momento, la Federación Rusa tomó el rumbo equivocado. En 1998, Vladimir Putin fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad por decreto de Boris Yeltsin, y un año después se convirtió en presidente interino de la Federación Rusa. Pero saben, siempre es bueno hacer una pequeña retrospectiva para entender. ¿Podría el país más grande del planeta haber tomado otro camino? ¿Qué perspectivas se habrían abierto para Rusia si Yeltsin hubiera elegido como sucesor no a Putin, sino, por ejemplo, a Boris Nemtsov? Y de hecho, había posibilidades de que eso ocurriera. Y esta, les advierto de inmediato, es una conversación abstracta que inicié mientras se edita el video principal. Es una mirada a la situación actual de la Federación Rusa a través del prisma de esos mismos objetivos geopolíticos que supuestamente persigue el actual jefe del Kremlin. ¿Se podrían haber logrado esos objetivos no a través de la intimidación y la guerra, sino mediante el poder blando y la democratización del espacio postsoviético? Creo que Putin realizó una contrarrevolución gradual, eliminando todas las libertades civiles que existían en Rusia. Él es un contrarrevolucionario y reaccionario. En términos marxistas, por supuesto, es un reaccionario. Para él, su principal ídolo es Alejandro III. Lo saben, ¿verdad? Sí, Boris Nemtsov entendía muy bien que Vladimir Putin es un contrarrevolucionario, una persona que con sus acciones intenta regresar al pasado. Muchas veces hemos escuchado del dictador ruso palabras sobre que su tarea es revisar el orden mundial establecido tras la Guerra Fría. Él convencía a todos de que su principal tarea era poner fin al mundo unipolar, pero al rufián de Petersburgo no le cabía en la cabeza que, si el mundo unipolar existió alguna vez, fue solo por un periodo muy breve. Tras la disolución de la Unión Soviética, surgieron países en todo el mundo con aspiraciones de convertirse en líderes regionales. China se convertía velozmente en un gigante económico. Medio Oriente, con sus vastas reservas de hidrocarburos, se transformaba en una región capaz de imponer condiciones al mundo occidental. Aunque no se menciona con frecuencia, en general, la operación Tormenta del Desierto en 1991 fue impulsada principalmente por Arabia Saudita y los monarcas de Kuwait, quienes pagaron la mayor parte de los costos de la operación. Por eso, si el mundo unipolar existió durante algún periodo de tiempo, no fue por mucho tiempo. Los intentos de Putin de construir un nuevo mundo multipolar son solo un pretexto para justificar la agresión, ya que ese mundo existe desde hace tiempo. Putin, por el contrario, como dijo Boris Nemtsov, intenta llevar a cabo una contrarrevolución tanto en su propio país como en el ámbito geopolítico. Él intenta regresar a la época de las Guerras Frías, donde solo existen unos pocos centros de poder que deciden el destino de nuestro planeta azul. Ahora, sobre las perspectivas. Amigos, la perspectiva para nosotros es muy simple. O logramos desmantelar el régimen de Putin, devolver el país al gobierno del pueblo, la democracia y los derechos de los ciudadanos, o Rusia dejará de existir. Esa es toda la perspectiva. Todo se desmoronará con guerras y asesinatos por doquier.
Comprendo que actualmente, mientras las tropas rusas avanzan poco a poco por el territorio ucraniano, las charlas sobre la desintegración de Rusia, tan frecuentes en 2022, parecen absurdas. Pero eso es solo si nuestra óptica está enfocada en la línea del frente que atraviesa varias regiones de Ucrania. Pero si analizas el panorama completo, te darás cuenta de que la advertencia profética de Boris Nemtsov, pronunciada hace 13 años, podría hacerse realidad por completo. Al menos tenía razón en que habría guerras, pero piensen que puede obtener Rusia al final de esta guerra, que obtendrá el Estado ruso en el escenario más positivo para sí mismo. Supongamos que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan en los próximos años con la ocupación gradual y tras combates sangrientos ocupan completamente el Donbass destruido. ¿Será esto una victoria de Rusia sobre Ucrania? No, los activos congelados de la Federación Rusa no serán devueltos. ¿Será el Donbass destruido y partes de otras regiones una pesada carga para el presupuesto ruso? Sí. En cambio, tras una larga masacre, Rusia se volverá económicamente dependiente de China, lo que representa una amenaza directa para la Federación Rusa. Sobre esto escribe el Servicio Federal de Seguridad. Ustedes vieron su informe filtrado, donde los servicios de inteligencia rusos dicen directamente que el Imperio Celestial podría presentar reclamaciones territoriales sobre tierras rusas en un futuro muy cercano. Definitivamente haré un video sobre eso. Pero lo principal es que el régimen personalista de Vladimir Putin está limitado por su reloj biológico. Muchos creen que después de un dictador ruso vendrá otro, pero no me cansaré de repetir, a Vladimir Putin le han creado la imagen de padre de la nación por 20 años. El pueblo ruso lo ve literalmente como un mesías. Después de su fallecimiento, quien quiera que lo reemplace no tendrá ese peso político. Y el conflicto entre las élites financieras, junto con una situación económica que no es la más sencilla, puede sacar a la luz todas las contradicciones que ahora logran contenerse con una supuesta unión contra un enemigo común. ¿Qué factores llevan a la desintegración? Son varios. El primero es la amenaza de la bancarrota financiera del país. El factor más importante es la población que está desapareciendo. En territorios tan enormes es imposible que una sola persona controle Rusia. El tercer factor es el islámico, del que ya hablamos hoy. Extensiones, xenofobia, son conflictos interétnicos. Estos son los tres factores. El cuarto factor es el precedente de Osetia del Sur y Abjasia. Ahora los reconocieron y lo mismo aplica para Chechenia, Dagestán, Yakutia, Tartaristán y todos los demás. Dirán, señores, ustedes los reconocieron, son iguales a nosotros. ¿En qué se diferencian de nosotros? He dicho muchas veces que Rusia ya perdió esta guerra. Sin embargo, lamentablemente Ucrania aún no la ha ganado. Por supuesto, a mí, como a muchos, me preocupan ante todo los destinos de las personas y no el efímero peso geopolítico de la Federación Rusa. Pero, como dije antes para este video sobre un tema libre, deliberadamente estoy tomando otra perspectiva. Después de todo, hoy es el día de Rusia y probablemente a veces hay que demostrarle al electorado de Putin que está tan preocupado por la hegemonía de su estado, el resultado real de 3 años de la denominada Operación Militar Especial. Kazajistán firma un acuerdo de cooperación militar con el Reino Unido y construye una fábrica para producir proyectiles de 155 milímetros en su territorio. Según los estándares de la OTAN, Azerbaiyán intenta mantener la neutralidad pero envía ayuda humanitaria a Ucrania y cierra oficinas de instituciones estatales rusas. Uzbekistán busca patrocinadores en Europa. Finlandia y Suecia, que antes eran neutrales aunque con mucha cautela, están empezando a oponerse a Rusia en el Mar Báltico. Siria perdida, discordia en Malí y problemas inminentes en Libia. Y todo esto no son conclusiones mías. Prácticamente les cité una publicación de un consultor político ruso, Igor Dmitriev, una persona que debía desempeñar un papel importante en establecer un régimen prorruso en Ucrania. Con ese objetivo fue incluido en la lista del grupo de desembarco político que se dirigía a Kiev en febrero de 2022. En su canal de Telegram resumió los resultados mencionados de la operación militar especial. Pero objetivamente todo podría haber sido diferente. Él está construyendo el capitalismo más ineficiente, más ladrón, más corrupto, más monopolizado y más antipopular. Es decir, un capitalismo basado en monopolios y en el poder absoluto de la burocracia. Este es el peor capitalismo imaginable. El pueblo sufre por su culpa. En lugar de fomentar la competencia, apoyar a las pymes, reducir impuestos y desarrollar alta tecnología, se está construyendo el modelo más primitivo y miserable basado en materias primas. Siempre he querido hacer una pregunta hacia los rusos que apoyan la guerra en Ucrania.
Durante estos 3 años nos hemos dado cuenta de que el bloque económico ruso y los representantes de la llamada Escuela Liberal de Economía que lo integran han sido los que mejor han afrontado los desafíos de la guerra. Es un hecho muy reconocido. Todos los recursos especializados occidentales reconocen que Nabiullina y su equipo no solo lograron salvar a Rusia del colapso económico, sino también garantizar la estabilidad macro y microfinanciera. Y aquí surge la pregunta, ¿de verdad todos esos objetivos que se propone Putin, como mantener la zona de influencia de Rusia o adquirir el estatus de potencia mundial, no se podían lograr con los mismos medios que utilizan otros países? Después de todo, la ausencia de corrupción, un sector de alta tecnología y una economía abierta son los principales componentes para que un país domine en el mundo moderno. Después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia mantuvo su estatus de potencia nuclear y grandes empresas para el procesamiento de hidrocarburos. Rusia mantuvo su potencial científico, en parte gracias a la ayuda del tan odiado Jorge Soros, quien otorgaba becas a los científicos rusos dentro de la Federación Rusa para que pudieran seguir trabajando. Pero ya hablé de eso. Después de los 90, Moscú solo necesitaba reformar los tribunales para garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada, invertir en infraestructura para convertirse en un vínculo entre China y Europa e invertir los fondos provenientes de la venta de hidrocarburos en la ciencia. Eso es lo que proponía hacer Boris Nemtsov. ¿Acaso estas simples acciones no habrían permitido ahora que la Federación Rusa se convirtiera no solo en una potencia regional de la que depende toda la antigua comunidad de estados independientes, sino también Europa y China? En lugar de eso, los bastardos fanáticos ven la grandeza del país en dejar a una abuela ucraniana sin luz. ¿Habría sido posible reeducar a estos monstruos morales si Boris Nemtsov hubiera sido el sucesor de Yeltsin en 1999? Personalmente no lo sé, pero estoy seguro de que esa fue la última oportunidad para el país más grande. Aquí hay una cita de Universidad Autónoma de Zacatecas. Un régimen autoritario y dictatorial de tipo asiático, en el que la mayor parte de los bienes, el poder, la propiedad y el dinero están en manos de un pequeño grupo, es inaceptable en Rusia. El régimen actual no es de tipo asiático, autoritario o dictatorial. Avanza rápidamente hacia un autoritarismo y dictadura de tipo asiático. No importa el apellido, puedo decirles los apellidos de generales o de los actuales gobernadores o de los actuales alcaldes, que podrían desempeñar plenamente el papel de dictador. Puedo decir que si durante estos años, literalmente unos pocos años, no se establecen reglas normales y comprensibles, si la propiedad continúa siendo obsequiada a los allegados, si los fondos del presupuesto siguen fluyendo por bancos cercanos, si la propiedad municipal y regional también se sigue malgastando, entonces sin duda nos espera exactamente lo que usted acaba de citar. Por donde lo veas, en el mundo moderno, uno de los principales componentes de una gran potencia es su potencial científico. En general, existe una teoría de que cada nuevo sistema de relaciones internacionales es el resultado no solo de las guerras ocurridas, sino también del progreso científico. El sistema de Westfalia surgió de la racionalización del pensamiento, el de Viena de la Revolución Industrial y el de Yalta-Potsdam del surgimiento de la energía y armas nucleares. Por eso, para revisar el sistema de relaciones internacionales no solo es necesario desatar una guerra y ganarla, sino también dar un paso hacia una nueva etapa del desarrollo científico. Creo que la inteligencia artificial podría ser la próxima etapa, pero ¿Putin se ha preocupado por este componente tan importante? Interfax de Rusia transmite las declaraciones del vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias, Valentín Paramón. Júzguenlo ustedes mismos. Cito: Rusia ha perdido 50.000 científicos en los últimos 5 años. Esta cita es de 2023. La tendencia continuó en 2024. La política de Putin provocó sanciones que prácticamente destruyeron la industria espacial de la Federación Rusa. La pregunta es retórica. Si hace apenas unos 10 años Roscosmos estaba en primer lugar en cuanto a la cantidad de lanzamientos espaciales, en el año 2024 Nueva Zelanda, caray, ya le estaba pisando los talones. Bueno, y en este momento, si contamos el año 2025 que aún no termina, la empresa neozelandesa Rocket Lab por ahora supera a Rusia en la cantidad de lanzamientos. Así están las cosas. Y en este día de Rusia quiero preguntarle al electorado de Putin, ¿están seguros de que esta es la grandeza a la que tanto aspiraban? Somos una potencia aeroespacial. Sí, y además así se ha dado históricamente. Pero esto se podía mantener en un nivel básico, incluso gracias a los lanzamientos comerciales de los protones. Cuando Estados Unidos cambió el sistema del transbordador, no podían lanzar sus satélites, debían lanzarlos y captar ese mercado. No se logró nada, todos perdieron.
Ahora los cohetes se caen, ¿está bien eso? Entiendo perfectamente que en este video dije cosas bastante obvias, pero creo que simplemente tenía que decirlas. Y más aún hoy, el Día de Rusia. No me arrepiento de que todo haya resultado así. Es probablemente el curso natural de la historia. Lo que duele y amarga es solo por aquellos que murieron intentando detener a Putin y a su electorado, detenerlos tanto dentro de Rusia como en el frente ucraniano. Después de 1990, Rusia tenía oportunidades colosales, reservas ilimitadas de recursos naturales, armas nucleares que le permitían no preocuparse por su seguridad. Rusia tenía una influencia cultural muy poderosa en el espacio postsoviético, ¿no? Una base científica e industrial. Este país tenía una población bastante grande y educada. Este país parecía no tener posibilidades de ser un estado fallido. Como dicen, toma lo que tienes y desarróllate. En lugar de eso, la ideología del joven país se basó en un revanchismo primitivo por los fracasos del pasado y en el odio hacia todos los que lo rodean. Boris Nemtsov, asesinado a tiros por orden de Putin el 27 de febrero en el puente Moskvoretsky. No solo fue un gran político, no solo fue un hombre sabio capaz de prever el destino de su país, no solo fue una persona de la que el ganador del premio Nobel Vitaly Ginzburg hablaba. Él es un físico muy talentoso. Además de todo lo demás, Boris Nemtsov era simplemente una persona sincera, sin rencores y bondadosa. Estoy convencido de que si él hubiera sido presidente en 1999, no habría habido represiones, asesinatos políticos ni guerra. Pero, sabiendo cuántas personas en su tierra natal ahora lo consideran un traidor, debo constatar, la mayoría de los ciudadanos de Rusia simplemente no merecían que una persona como Nemtsov fuera su presidente. En Crimea y Donetsk, los rusos siempre estuvieron en el poder. Nadie los oprimía ni molestaba en esas regiones. A él no le importa nada más que mantener el poder a toda costa. Si requiere una guerra victoriosa contra los ucranianos, luchará. Porque el objetivo no es asegurar el orden y el bienestar de Donbass. Eso es una tontería total, absolutamente. Y el objetivo es mantener el poder. Él podría mantener el poder si construyera carreteras en nuestro país, si mejorara la atención médica aquí, si no tuviéramos un nivel de mortalidad como en África. En mi región natal, ahora Yaroslavl, donde soy diputado, la gente muere de cáncer. ¿Saben por qué? Porque no hay medicamentos, no hay analgésicos, y la gente termina suicidándose porque no hay dinero en el presupuesto. Y ese desgraciado, en vez de ocuparse de Rusia y resolver nuestros problemas, decidió venir a enseñarles a ustedes. Eso es lo que molesta, ¿entienden? Éramos un país próspero. ¿Qué llevamos al pueblo ucraniano que sea brillante, grandioso y útil? ¿Acaso llevamos a ese imbécil de Dmitry Kiselyov, el brillante? ¿O la venta de petróleo y gas por todo el mundo y gracias a eso llenándose los bolsillos?